es inevitable de que entremos a una de las doctrinas fundamentales dentro de nuestra iglesia, y es de que nosotros creemos en una Trinidad. Nosotros creemos, hermanos, lo que dice el Shema judío, Deuteronomio capítulo 6, Dios es uno. Pero al mismo tiempo también reconocemos de que la Escritura nos presenta a Dios como uno, pero al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios también. Escucha lo que va a decir el apóstol Pedro, Hechos capítulo 5. Ahora, como les digo, hermanos, les estoy resumiendo esta doctrina. Hemos pasado hace algún tiempo toda una sesión hablando de la Trinidad, pero escucha lo que va a suceder en Hechos capítulo 5. Y este es un pasaje muy importante en nuestro concepto y entendimiento del Espíritu Santo. Déjenme darles un poco el contexto. Estamos en la iglesia primitiva. Lamentablemente hay una pareja llamada Ananías y Zafira, la cual engañó a la iglesia diciendo que había entregado todas sus ofrendas. En un momento vamos a hablar de las ofrendas, justo hay una pregunta relacionada a esto. Pero esta pareja, supuestamente para hacerse ver muy generosa, para hacerse ver muy sacrificial, supuestamente habían vendido todas sus posesiones y las habían entregado todas a la iglesia, pero eso era una mentira, sino que ellos habían entregado solo la mitad. Ahora, hermanos, en un momento vamos a hablar acerca de las ofrendas dentro de la iglesia, pero escucha lo que el apóstol Pedro le va a decir a Ananías específicamente acerca de lo que estaba sucediendo. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y ahora escucha el versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este, hermanos, es un pasaje muy explícito, en el cual el apóstol Pedro dice: ustedes han mentido al Espíritu Santo, e inmediatamente después él dice: ustedes no han mentido a hombres, han mentido a Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento, hermanos, vas a encontrar pasajes en los cuales no va a haber ningún problema para los apóstoles en relacionar al Espíritu Santo directamente con Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3 nos va a decir de que nosotros somos templo de Dios. Y después en el capítulo 6 nos va a decir que somos templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 3, nos va a decir de que Dios inspiró las Escrituras. El apóstol Pedro nos va a decir, 2 Pedro capítulo 1, de que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo, hermanos, siempre va a ser reconocido como Dios mismo. Es por eso de que en esta pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo?, debemos reconocer de que el Espíritu Santo no es algo, no es qué, es quién, es alguien, pero no es cualquier persona, sino de que la Biblia nos lo presenta como Dios mismo. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios mismo y nosotros lo reconocemos como la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿por qué le decimos la tercera persona de la Trinidad? No porque Dios Padre, Dios Hijo tengan preeminencia o sean seres superiores al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es Dios, entonces tiene toda la esencia y naturaleza de Dios, sino simplemente, hermanos, porque nosotros encontramos en los evangelios que Jesucristo va a decir: yo pediré al Padre que os envíe el Espíritu Santo. Entonces, normalmente de esas frases es donde se define de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y por eso se lo reconoce como la tercera persona de la Trinidad, pero en otra ocasión probablemente vamos a expandir más esto. Ahora, hermanos, la siguiente pregunta tiene que ver sobre los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas dentro de la iglesia. Para esto, hermanos, tenemos que, voy a intentar ser delicado respecto a esto, porque escuchen, nuestra iglesia tiene una posición especial respecto a esto, que creo que es la posición bíblica, pero hay iglesias que, por favor, les ruego que eviten tratarlas como falsas iglesias o como sectas si es que no tienen la misma posición que nosotros. Ahora, lo que yo sí voy a argumentar el día de hoy es de que debemos tener mucho cuidado con el tema de los diezmos. Y sinceramente creo que las iglesias que piden diezmos a su membresía deberían examinar la escritura de manera más precisa. ¿Por qué? Porque, hermanos, sí, no vamos a negar de que en el Antiguo Testamento Dios había definido de que el pueblo de Israel pague diezmos. Pero escucha bien mis palabras: pague diezmos.
En el Antiguo Testamento los diezmos eran una especie de impuesto que los judíos tenían porque el templo, pues, en primera instancia el tabernáculo, después el templo, los sacerdotes, los levitas necesitaban recursos para vivir y sostenerse. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que dar los diezmos. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, hermanos, los diezmos habían varios, los cuales los judíos tenían que dar cada cierto tiempo, incluso cada ciertos años, había diferentes diezmos que ellos debían dar. Cuando tú haces una suma de todos los diezmos que los judíos debían dar, aproximadamente los judíos daban un 23% de todo lo que ganaban, de todos los recursos que ellos tenían. Y esto es importante, hermanos, porque hay mucha gente que es sumamente legalista sobre los diezmos y dice, tú tienes que dar sí o sí el 10%. Pero como te he mencionado, si eso fuera así, entonces en el Antiguo Testamento, si vamos a seguir los diezmos del Antiguo Testamento, entonces deberíamos dar por ley el 23 al 25% de todo lo que ganamos. Pero hermanos, ¿por qué les menciono esto? Porque las personas que utilizan el término diezmo, queriendo referirse al diezmo del Antiguo Testamento, ni siquiera son completamente coherentes o fieles a realmente los diezmos que daban los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora, nuestra iglesia, hermanos, no pide diezmos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos otro patrón. Nosotros encontramos otro patrón. Ahora, hay ciertas cosas similares al Antiguo Testamento, hermanos. La verdad es de que sí. Escucha bien esto. En el Antiguo Testamento habían estos diezmos que, como ya te he mencionado, si los sumabas eran como el 23% de todo lo que ganaban. Y esos diezmos estaban destinados a que el templo, los levitas, los sacerdotes tengan los recursos necesarios para sostenerse. Entonces, eso sí es similar al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros, escucha hermanos, ya no somos un templo. Jesucristo mismo dijo, Juan capítulo 4, ya más adelante Cristo nos dijo, ya no van a adorar en el templo en Jerusalén o aquí o allá, sino que donde haya adoradores en espíritu y verdad, mi Padre va a ser glorificado. Jesucristo nos dijo eso. Entonces ya no tenemos específicamente el templo del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya no tenemos tampoco sacerdotes y levitas como en el Antiguo Testamento. Pero sí hay ciertas similitudes con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sí tenemos una iglesia local que se reúne en algún lugar todos los domingos. También tenemos oficiales formalmente establecidos como los pastores y los diáconos, específicamente los pastores a los cuales en un momento les voy a mostrar de que la Biblia nos manda de que los sostengamos. Entonces, obviamente la iglesia del Nuevo Testamento, de manera similar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, iba a necesitar recursos para sostenerse. Eso, hermanos, es obvio, ¿sí? Ustedes nos reunimos aquí, hermanos, todos los domingos. Este salón, por ejemplo, no nos prestan. Nadie nos regala. Este es un salón en el cual tenemos que pagar alquiler. Entonces, la iglesia claramente iba a tener ciertas necesidades financieras, económicas, las cuales debían ser cubiertas. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos un nuevo patrón. Y les ruego que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 16. Porque escucha, el apóstol Pablo, y esto voy a recalcarlo, ¿sí? En ninguna epístola del Nuevo Testamento se nos va a exigir que demos diezmos. Escucha bien esto. En ninguna epístola del Nuevo Testamento se nos va a exigir que demos diezmos. Ni una sola. Tú puedes leer especialmente 1 Timoteo, que es una epístola escrita para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, y Pablo no va a mencionar los diezmos. Si los diezmos todavía estuvieran vigentes, hermanos, esperaríamos de que esto se repita en el Nuevo Testamento y se nos diga, hermanos, ustedes, igual que los judíos del Antiguo Testamento, tienen que dar diezmos. Pero hermanos, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, las cuales en el Nuevo Testamento ya no se nos exigen como ley. Pero escucha lo que Pablo sí va a decir en 1 Corintios capítulo 16. Es de aquí de donde nosotros vamos a entender el tema de las ofrendas. Escucha lo que Pablo va a decir. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Este versículo, hermanos, hay muchos detalles, ya lo he expuesto en otra ocasión, pueden buscar el video en nuestras páginas de Facebook o de YouTube. Pero el apóstol Pablo, hermano, nos dice, por si acaso es esto algo que yo he estado enseñando y normando en todas las iglesias.
Pablo dice, esto quiero que ustedes, corintios, hagan, y es algo que también ordené a las iglesias en Galacia. Las iglesias de Galacia no era una sola iglesia, sino era un conjunto de iglesias, porque Galacia era toda una región. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces sus ofrendas. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Los cristianos deberían tener este hábito. Cada primer día de la semana, eso es domingo, cuando la iglesia se reúne. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo. Aquí ya no estás ni obligado al 10%, ni tampoco estás limitado al 10%, sino que Pablo dice, según hayas prosperado, según lo que hayas prosperado, da, hermano. Aquí, hermano, nadie te puede forzar poniéndote un número, poniéndote un porcentaje, sino que el apóstol Pablo, hermano, te va a decir, según lo que hayas prosperado. ¿Has prosperado más esta semana? Entonces da más. ¿Has prosperado menos esta semana? Quizás tengas que dar menos. Y está bien. Ahora, lo que sí quiero hacer también, hermanos, en esta pregunta es darles algunos detalles y características de cómo deben ser dadas las ofrendas cristianas dentro de la iglesia, ¿sí? Como hemos visto acá, y esto es muy importante, las ofrendas dentro de la iglesia son voluntarias. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando esto, según lo que cada uno haya prosperado. Hermano, esto es algo voluntario. Esto es algo voluntario que tú debes hacerlo, tú delante del Señor, ver cuánto vas a dar a la iglesia. Y hermano, esto, escucha bien, nadie te puede forzar, nadie te puede manipular. El apóstol Pablo va a decir en esta epístola, también en 2 Corintios capítulo 9, capítulo 10, yo no hago por la fuerza que la gente dé. Es más, el apóstol Pablo a los corintios en su momento que le estaban diciendo, Pablo, tú vienes por el dinero, tú estás por la plata acá, Pablo les va a decir, saben, no me den nada, no me den nada. Porque dentro de la iglesia no se manipula a la gente para dar. No se la coacciona, no se la obliga, sino que según cada uno haya prosperado, de manera voluntaria, hermano, debe dar. Pero ahora también te ruego que tomes en cuenta esto. La Biblia, hermano, te demanda de que tú des de manera generosa y de manera sacrificial. Hermano, no se trata de que demos a Dios lo que nos sobra. No se trata de que demos a la iglesia lo que nos sobra. ¿Te acuerdas? Jesucristo dijo, eso hacían los judíos legalistas del Nuevo Testamento, con los que Jesucristo se enfrentó muy fuerte. Estos judíos daban de lo que les sobraba. Y hermano, eso sí te ruego que tú analices en tu corazón. No se trata de dar de lo que te sobra, sino como acabamos de leer, según lo que hayas prosperado, hermano, da generosamente. Y también la Biblia te llama a dar sacrificialmente. Esto, hermano, tiene que ver con que sí, estoy dando un monto el cual es sacrificado. No estoy dando simplemente lo que me sobra, como ya he mencionado, sino es algo que estoy apartando, que sí es un monto el cual requiere cierto sacrificio. ¿Por qué menciono esto? Porque en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, perdón, 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo va a unir este concepto de las ofrendas a que pensemos en nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos va a decir, escucha, Cristo se hizo pobre para hacerte rico a ti. Cristo, hermano, se sacrificó para salvarte a ti o no. Entonces, cuando ofrendemos, deberíamos tener esta actitud sacrificial, así como Cristo tuvo esa actitud sacrificial para darnos a nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces es voluntario, es generoso, es sacrificial, y ahora escucha esto, es secreto, es secreto. Esto sí, hermanos, es algo que yo sí voy a confrontar y que creo que está muy mal en muchas iglesias y sinceramente creo que están pecando. Iglesias que les dan sobres con nombres a las personas para que ofrenden o diezmen. Esto, hermano, es muy equivocado. Jesucristo dijo, cuando lleves tu ofrenda, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Hermanos, las ofrendas son secretas, secretas. A mí personalmente como pastor, hermanos, no me interesa cuánto da quién da. Y yo no quiero ni siquiera a veces saber. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no tengo por qué saber eso. Esto es entre tú y Dios.
Y este principio, hermanos, de que las ofrendas deben ser secretas, sinceramente, hermanos, también es para proteger a la iglesia. Yo he conocido iglesias que lamentablemente actúan así. Hay un hermanito que está en adulterio. No le vamos a decir nada porque cuidado se vaya porque sabemos que da bien, ¿sí? Eso, hermanos, es muy terrible, pero eso pasa en algunas iglesias. Eso sucede en algunas iglesias. Algunas personas dentro de la iglesia tienen ciertas preferencias porque el pastor, el liderazgo saben que son personas que ofrendan un monto elevado. Eso, hermanos, no puede pasar dentro de la iglesia. La Biblia nos manda literalmente que no hagamos acepción de personas. Y cuando las ofrendas no son secretas, podemos ser tentados a hacer eso, a hacer acepción de personas. Incluso los mismos miembros pueden ser tentados a querer vanagloriarse como los judíos. Miren cuánto yo doy. He conocido iglesias, hermanos, en las que tienen una tabla ahí donde muestran quién da, cuánto da. Eso, hermanos, sí es muy equivocado. Porque las ofrendas, como dije, son voluntarias, deben ser sacrificiales, deben ser generosas, pero escucha, también deben ser secretas. Deben ser secretas. Ahora, ¿cuál debe ser el uso de las ofrendas dentro de la iglesia? En primer lugar, hermanos, voy a ponerles esto muy claro. Los pastores no tenemos el derecho de agarrarnos las ofrendas como si fueran nuestras. Hermano, eso no puede suceder. Y hay iglesias en las que lamentablemente pasa eso. Se recogen ofrendas los domingos y el pastor se va y se agarra todo lo que la iglesia haya ofrendado. Eso, hermanos, no puede pasar dentro de una iglesia porque el pastor no es dueño de las ofrendas de la iglesia. No es dueño de las ofrendas de la iglesia. En nuestra iglesia, ustedes los que son miembros ya saben esto, los que se están haciendo miembros van a ir conociendo poco a poco. Tenemos un diaconado, el cual el diácono, pero por el momento tenemos solo un diácono, que él es el que se encarga de hacer los presupuestos. Todos los domingos tenemos dos personas, que no soy yo, no es mi familia, las cuales se van atrás, cuentan las ofrendas, siempre dos para que haya testigos, las ponen en un sobre, firman cuánto era, se lleva, se pone en un libro, esto se anota en el libro de cuentas que tiene nuestro tesorero, el cual está abierto a todos los miembros de nuestra iglesia, y el diaconado es el que va haciendo el presupuesto de qué, cómo se deben utilizar esas ofrendas, ¿sí? Ahora, pero hermanos, si las ofrendas, la Biblia nos dice que deben deben ser dirigidas de cierta manera. Obviamente, hermanos, las ofrendas deben ser utilizadas para los gastos administrativos que tiene la iglesia. Hermanos, pagamos alquiler. Hermanos, tener estos equipos de sonido no es gratis. Necesitamos ciertas cosas para poder tener los cultos dominicales. Durante la semana, como saben, tenemos diferentes entrenamientos, tenemos diferentes estudios, hay ciertos gastos los cuales la iglesia debe hacer, ¿sí? Todos los domingos regalamos material a las visitas, tenemos materiales evangelísticos que imprimimos cada cierto tiempo, todas esas cosas, hermanos, obviamente requieren recursos. Ahora, hermanos, escucha, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque muchas veces cuando hablamos de las ofrendas, la gente nos ataca de esta manera. Hay esos cristianos que viven de la gente, ¿sí? O esas iglesias que viven de la gente. Hermano, escucha bien. Toda institución en este mundo vive de la gente. Es realmente ridícula las personas que utilizan ese argumento para atacar las ofrendas de la iglesia. Hermano, tú trabajas en el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde te llega el salario? De la gente a la cual se le fuerza a dar impuestos para pagarte o no. Tú tienes una empresa privada. ¿De qué vives? No vives de la gente. Le das un servicio o le das un bien y te recompensan por eso o no. No hay una institución en este mundo que no viva de la gente. Y la iglesia necesita recursos, por lo cual es obvio, hermanos, que vamos a esperar de que los hermanos ofrenden. Y eso, hermanos, es muy importante porque no sé por qué la gente utiliza ese tipo de argumentos. Toda la gente, todas las instituciones en este mundo viven viven de los recursos voluntarios de otras personas. Todos, hermano.
El gobierno tal vez ahí podemos decir de que vive de los recursos obligados de otras personas, pero sí, todavía vive de los recursos de otras personas. Pero dicho esto, hermanos, la iglesia necesita recursos, como mencioné, necesitamos un salón, necesitamos equipos, necesitamos materiales, necesitamos folletos, tenemos conferencias cada cierto tiempo. Hermanos, en nuestra iglesia intentamos que todo lo que hacemos sea gratuito, pero eso no significa que sea completamente gratis. Alguien está pagando. Nuestro entrenamiento pastoral, por ejemplo, los días martes, hermanos, es gratis. Pero es gratis para los que vienen, porque luego hay personas las cuales están pagando el alquiler, están pagando los materiales. Hay personas, hermano, ahí detrás que están generando recursos para poder cubrir todos los gastos que tenemos. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿para qué más se deben utilizar las ofrendas? Obviamente tenemos gastos administrativos, como les he mencionado. En segundo lugar, aunque no quiero ponerlo en segundo lugar porque la Biblia lo va a poner como una prioridad, el apóstol Pablo nos va a decir, escuchado que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 18. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, las ofrendas deben ser dirigidas para sostener a los pastores. Ahora, yo sé que esto es algo que debo tocarlo con delicadeza porque yo soy pastor, ¿sí? Pero como pastor, hermanos, mi llamado es enseñarles lo que la Biblia dice. Y la Biblia literalmente dice de que el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo va a utilizar incluso un pasaje del Antiguo Testamento para hacernos reconocer de que lo más lógico es que aquellos que están trabajando a tiempo completo dentro de la iglesia obviamente tienen que vivir de algo. El apóstol Pablo les va a decir a los Corintios, 1 Corintios capítulo 9, ¿qué soldado fue soldado a sus expensas? ¿Quién planta una viña, perdón, y no come de ese fruto? ¿Quién tiene ovejas y no se beneficia de eso? El apóstol Pablo nos va a dar en 1 Corintios capítulo 9 ciertos argumentos bastante lógicos porque sabemos, hermano, que cualquier persona que se dedica a algún tipo de trabajo merece ser recompensado por ese trabajo. Pero ahora, el apóstol Pablo aquí sí va a especificar esto. Hermano, no cualquiera que se llama pastor debe recibir un salario. El apóstol Pablo, hermano, sabe de que había hombres que se habían metido dentro de la iglesia simplemente por ser asalariados, simplemente por deseos personales. Y el apóstol Pablo va a decir, los ancianos que gobiernan bien. Hermano, los pastores que están trabajando bien, que están gobernando bien, y mayormente los que se dedican a la enseñanza, el apóstol Pablo va a decir, son dignos de doble honor. Esto, hermano, debe ser algo que dentro del presupuesto de la iglesia debe estar organizado. Porque la iglesia, hermanos, necesita pastores. Necesita pastores. Y lo que la iglesia requiere es pastores a tiempo completo. Ahora, yo sé que ustedes van a decirme, pero pastor, el apóstol Pablo trabajaba, hacía tiendas. Hermano, nadie va a negar de que el apóstol Pablo hacía tiendas y todos los pastores probablemente, sobre todo a este lado del mundo, en Latinoamérica, hermanos, todos en algún momento hemos tenido que tener un trabajo a medio tiempo, hemos tenido que ser bivocacionales. Pero cuando tú estudias bien los pasajes donde el apóstol Pablo dice que él hacía tiendas, vas a encontrar esto, de que había un motivo específico por el cual el apóstol Pablo no podía dedicarse de lleno a la iglesia. ¿Cuál era ese motivo? Primera Tesalonicenses, Pablo menciona eso. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia nueva. Era una iglesia nueva, hermanos. Cuando Pablo escribe 1 Tesalonicenses, la iglesia probablemente tenía unos 6 meses quizás. Entonces es obvio, hermano, nosotros no llegamos a una iglesia, inmediatamente les decimos, manténganos. Yo personalmente he estado más de 3 años sin recibir un salario fijo de parte de la iglesia, teniendo que tener otro trabajo, y está bien. Hay temporadas en las cuales es necesario hacer eso. Pero hermanos, eso no debe ser la norma. Lo que el apóstol Pablo nos presenta en su propia vida no es la norma. Es más, la norma, si tú lees 1 Corintios capítulo 9, vas a encontrar que el apóstol Pablo dice de que los otros apóstoles no trabajaban. Los otros apóstoles literalmente se dedicaban 100% al ministerio. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a los corintios, ¿por qué yo no tengo ese derecho? ¿Por qué yo no tengo ese derecho? Porque lamentablemente los corintios estaban acusando a Pablo con falsas acusaciones, con difamaciones. Y es ahí donde hay un segundo motivo por el cual el apóstol Pablo va a decir, no me den nada, yo voy a trabajar con mis manos. Cuando la iglesia es inmadura y cuando el ministerio de alguien va a ser atacado.
Entonces ahí el apóstol Pablo, hermano, va a decir, sabes, no me den, no me den. Pero, hermano, 1 Timoteo 5 nos dice, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a sus pastores. Si ustedes leen nuestra confesión de fe, van a encontrar de que nuestra confesión de fe reconoce de que los pastores deberíamos recibir un salario digno para tener todas nuestras necesidades cubiertas, las de nuestra familia, e incluso tener lo suficiente para compartir con otros. Y hermanos, es triste de que muchas iglesias no cumplen su responsabilidad y es porque no valoran el trabajo de los pastores. El trabajo de los pastores, hermanos, es uno de los más despreciados en nuestra sociedad, lamentablemente, pero eso no debería ser así. Más vamos a hablar en otro momento de eso. Ahora, ¿para qué más se utilizan las ofrendas? El apóstol Pablo nos va a decir, 1 Timoteo 5 también, de que se utilizan para hacer obras de generosidad, ¿sí? Dentro de la iglesia, o de misericordia. El apóstol Pablo aquí va a mencionar de que había viudas. Hermanos, escucha, la iglesia debe utilizar sus recursos para sostener a aquellas personas que son cristianas, que son parte de nuestro pueblo, las cuales están pasando necesidad. Eso, hermanos, es una realidad. Las iglesias tienen el deber de hacer eso. Nosotros cuidamos de los nuestros, hermanos. Ahora, pero tengan cuidado con esto también, porque el apóstol Pablo tampoco nos va a decir, ahora cualquier persona pobre o viuda llega a la iglesia y le empezamos a dar dinero. Hermanos, si hacemos eso, ¿qué crees que va a pasar? Va a haber un montón de gente viniendo a la iglesia solo porque se les da. Y eso, hermanos, es equivocado también. Yo sé que hay iglesias que lamentablemente hacen eso todos los domingos. Eso es equivocado. Que ponen aquí adelante, el que quiera venga y sáquese. No es así, hermano, porque en ese caso podríamos estar provocando de que haya personas que vengan por el dinero. Y el apóstol Pablo, si tú lees 1 Timoteo capítulo 5, nos va a decir, nosotros tenemos que cuidar a las viudas. Las viudas, hermanos, representan personas que estaban en estado de pobreza. Pero el apóstol Pablo nos va a decir, no cualquier viuda. No cualquier viuda. La iglesia tampoco es ingenua, hermano. La iglesia tampoco debe actuar de manera ingenua. ¿Por qué? Pablo nos va a decir las viudas mayores de 60 años. Eso significa, hermanos, de que son personas ya de una edad en la cual no pueden trabajar. Ya no pueden salir adelante por sí mismas. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a decir que sean viudas que no tengan familia. ¿Por qué? Porque, hermano, si alguien está pasando pobreza, los responsables, principalmente los responsables primarios son su familia. Por eso Pablo va a decir, 1 Timoteo 5:8, de que si alguno no provee para los suyos ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Que aprendan la familia de la viuda que sostenga a esta persona que está pasando momentos difíciles. Ahora, esta viuda, escucha, tiene que ser mayor de 60 años, tenía que no tener familia, pero ahora escucha también esto, el apóstol Pablo va a decir que tenga reputación de haber sido una cristiana por largo tiempo. Por largo tiempo, hermano. Debe ser una hermana o un hermano, puede ser también el caso, el cual por sí mismo no puede salir adelante, no tiene familia y ya ha estado entre nosotros por un largo tiempo, lo conocemos, sabemos que es cristiano, sabemos que ha dado frutos. Hermano, porque la iglesia no quiere sostener a personas que tal vez ni son cristianas y simplemente están viniendo por el dinero. Entonces, con esto es bien importante porque las ofrendas también deben utilizarse para hacer obras de misericordia, pero con sabiduría, hermano. No se trata de regalar dinero solamente, hermano. Muchas veces por regalar dinero, hermano, estamos haciendo daño a las personas. Porque una viuda, por ejemplo, a la cual es joven, Pablo dice, ¿sabes? Cásese, continúe su vida, tienes tiempo, tienes la posibilidad de trabajar y salir adelante por ti misma. Y si vamos a empezar a regalarte dinero, lo que vamos a hacer, Pablo nos dice eso en este pasaje, vamos a provocar que te vuelvas ocioso y que te entrometas en cosas que no debes. El trabajo, hermano, es algo que dignifica a las personas y no podemos privar a las personas de que trabajen al darles regalos. Sinceramente creo que aquí también hay buenos principios que el gobierno debería tomar en cuenta antes de andar regalando dinero en todas partes. Pero hermanos, por si acaso es esta la forma en la que la iglesia debe organizarse respecto a las ofrendas. Nosotros no pedimos diezmos, ya les he explicado por qué. Las ofrendas deben ser voluntarias, sacrificiales, generosas, deben ser secretas, ya les he explicado.
¿En qué deben ser usadas las ofrendas? Deben ser utilizadas, hermano, en los gastos que la iglesia tiene para poder reunirnos, obviamente los gastos administrativos. Deben ser utilizadas de manera primaria, hermano, para sostener a aquellos que nos dedicamos al pastorado y especialmente a aquellos que se dedican a la enseñanza. Y en tercer lugar, deben ser utilizados, hermanos, para hacer obras de misericordia, pero con mucha, mucha sabiduría, ¿sí? Hasta ahí con esa pregunta, hermanos, no sé cuánto tiempo me queda. Por eso la próxima semana también vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas, pues tenemos bastantes preguntas, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta es esta. ¿Qué es correcto? ¿Cómo es correcto el bautismo? ¿Solo en el nombre de Jesús o tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esta pregunta, hermanos, me da paso para aclarar un error que hay entre muchos cristianos en nuestra mente. Cuando la Biblia, hermanos, nos habla, por ejemplo, de que oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, por nuestra falta de interpretación bíblica, creemos de que ahora cada vez que oremos tenemos que decir en el nombre del Señor Jesucristo, amén. No es a lo que Jesucristo se está refiriendo ahí, hermanos. Ahora, hermano, escucha, está bien que digamos en el nombre del Señor Jesús, está bien. Pero a veces utilizamos esto, hermanos, como un conjuro, más o menos, ¿sí? Simplemente en el nombre del Señor Jesucristo. Y creemos de que ahí está el poder. Hermano, cuando dice Jesucristo esto, no se está refiriendo a eso. E incluso, si lo interpretamos así, estaríamos contradiciendo otra cosa que Jesucristo nos dijo en Mateo 6, por ejemplo. Jesucristo nos dijo en Mateo 6 que cuando oren, no lo hagan con vanas repeticiones. Y a veces simplemente, hermanos, y di la verdad, a veces simplemente repetimos en el nombre del Señor Jesús por repetición solamente, porque estamos acostumbrados a que eso hay que repetir en cada oración y no entendemos por qué decimos eso. Hermano, cuando la Biblia nos dice que nosotros oremos en el nombre del Señor Jesucristo o que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no se está refiriendo específicamente que repitamos sus nombres cuando bauticemos o cuando oremos, sino que lo hagamos, hermanos, escucha bien esto, lo hagamos como representantes suyos, lo hagamos buscando lo que ellos quieren, buscando, escucha, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas esto, como embajadores en esta tierra de parte de Dios. Un embajador, hermano, recibe la orden de su presidente en su país y entonces viene a nuestro país y puede decir, vengo en el nombre de mi nación o de mi presidente a exigir tal cosa. ¿Se entiende? Está viniendo en representación de su país, está representando está representando las metas, los deseos de alguien más grande. Cuando nosotros, por ejemplo, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, lo que significa es de que cuando nos acerquemos a Dios, sepamos de que yo estoy viniendo por causa de Cristo a ti, Dios. Yo me puedo acercar a ti, Dios, porque Cristo ha muerto por mí, porque Cristo ha pagado mi condena. Entonces yo no me acerco a ti, Dios, por mis méritos, por mis logros, sino yo vengo en el nombre de Cristo, ¿sí? Por Él, por lo que Él ha hecho por mí. Entonces con esto, hermano, quiero hacerles notar de que no es simplemente repetir en el nombre de Cristo, sino es qué significa eso. Yo me acerco a ti, Dios, porque por mi cuenta yo no podría acercarme a ti, pero es por Cristo, por lo que Él ha hecho. Yo me puedo acercar a ti para presentarte mis peticiones, para presentarte mis pecados, para presentarte, para entregarte todos los deseos de mi corazón, lo que está en mi mente, los problemas que estoy pasando, para tener un tiempo de comunión especial contigo. Yo lo hago por Cristo. Y lo mismo sucede, hermanos, con este tema del bautizo. Muchas personas han hecho mucho problema porque Jesucristo dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el libro de Hechos tú encuentras de que los apóstoles bautizaban en el nombre de Cristo. Hermano, no se trata de lo que repetimos con nuestra boca, sino se trata de lo que se representa. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa, hermanos, nosotros lo estamos haciendo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estamos haciendo porque Él nos ha mandado a hacer esto. Lo estamos haciendo con el poder que Él le ha dado a la iglesia. Y no es simplemente por repetir las palabras, sino es por qué lo estamos haciendo.
¿Por qué es que estamos haciendo estas cosas? Por eso en el libro de Hechos, hermanos, los apóstoles cuando bauticen van a decir en el nombre de Jesús nomás. Porque ellos entendían, hermano, no tenemos que repetir las mismas palabras, sino decir en el nombre de Jesús es suficiente para que entendamos esto lo estamos haciendo por Dios, esto lo estamos haciendo por el Padre, esto lo estamos haciendo por el Espíritu Santo también. Porque es por quién lo estamos haciendo, en representación de quién estamos haciendo este bautizo. Pero no es específicamente las palabras, hermano, las que le dan validez. Ahora, pero, aquí sí voy a tener que hacer una aclaración más. Hay ciertas iglesias, y esto sí es terrible, esto sí es grave, que bautizan solamente en el nombre de Jesús porque son unicitarias. En ese caso, hermanos, eso sí es una secta, eso sí es una herejía, eso sí es una blasfemia. Hay iglesias que bautizan solo en el nombre de Jesús porque creen que solo Jesús es Dios. No creen realmente en el Padre, no creen realmente en el Espíritu Santo, no creen en la Trinidad. Ahí sí, hermanos, por si acaso tenemos problemas. Porque estamos hablando de una secta, estamos hablando de una iglesia la cual está negando quién es Dios. Entonces, pero dicho eso, hermanos, habrá que evaluar cuál es la situación. Hay personas que simplemente se hacen problema porque no se repitió los nombres. No, hermano, si estás en una iglesia sana donde creen en la Trinidad, has llegado al Evangelio y te bautizaron en el nombre de Jesús o dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, no hay tanto problema con eso. Siempre y cuando la iglesia reconozca y entienda que lo está haciendo por Cristo, por el Padre, por el Espíritu, que lo está haciendo en representación suya, no hay problema. Ahora, sí hay problema, como he mencionado, si con lo que estamos lidiando es el tema de los unicitarios, que estas personas sí son sectas, que niegan la Trinidad y que normalmente han caído en la herejía modalista. En otro momento podemos expandir un poco más eso, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál sería el argumento más fuerte para el gobierno de la Iglesia Bautista, ya que en la Biblia... ¿Quién ha escrito esto? No está bien. No se entiende. Ya que en la Biblia y tradición muchos seguían un gobierno presbiteriano. Ok. Voy a explicar varias cosas, hermanos, acá. Uno, hermanos, históricamente tenemos dos, no estoy hablando de denominaciones, ¿sí? Estoy hablando, hermanos, de corrientes teológicas, ¿sí? Posiciones teológicas. Históricamente, hermanos, sobre todo esto desde la época de la Reforma, hubo una división entre dos corrientes teológicas que, escucha bien, son muy sanas y son verdaderas. Yo considero que cualquiera que siga esa corriente teológica normalmente va a llegar a doctrinas correctas y eso nos va a llevar a tener iglesias sanas, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos? Presbiterianos y bautistas. Hermanos, muchos de nosotros ignoramos la historia de la iglesia, pero la iglesia no ha comenzado con nosotros, ¿sí? La iglesia tiene una larga historia, hermanos. Y tenemos históricamente dos confesiones, las cuales son las más utilizadas, en cierta manera. La confesión de Westminster y la confesión bautista de 1689, que es la que nosotros utilizamos aquí en la iglesia. Ahora, en estas dos confesiones, si tú las lees, vas a encontrar de que tenemos unidad casi en el 99% de todo, ¿sí? Tenemos unidad casi en el 99%, literalmente. Es más, algunos han dicho que la confesión bautista es una copia de la confesión de Westminster, pero no es específicamente una copia, pero los bautistas de manera voluntaria lo que querían era mostrar de que tenemos unidad. ¿Por qué? Porque creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Cristo, en el mismo Espíritu Santo, creemos en la misma salvación, que la salvación es por fe, no por obras, creemos en lo mismo respecto a la santificación, creemos, hermanos, casi en todo igual. Las dos diferencias más marcadas que tenemos con las iglesias presbiterianas, con los que somos bautistas, son lo que dice el hermano acá, el gobierno y la membresía. Los presbiterianos reconocen a los niños como parte de la membresía, por eso bautizan niños. Ahora, ten cuidado, hermano, ellos no los bautizan como los católicos. Los católicos bautizan a los niños porque creen que eso los va a salvar. De alguna manera, esa es una obra para que se salven.
Los presbiterianos no lo hacen así, por si acaso. Los presbiterianos bautizan niños porque ellos creen de que el bautismo es como la circuncisión en el Antiguo Testamento y que los niños también eran circuncidados para ser parte del pueblo, ¿verdad? Entonces ellos tienen esa interpretación. No es la nuestra, tiene serios problemas para nuestra percepción eso. Pero bueno, aparte, también los presbiterianos tienen un tipo de gobierno distinto al nuestro. Nosotros como bautistas tenemos un gobierno que, como les hemos enseñado en los cursos de membresía, congregacionalista. ¿Qué significa eso, hermanos? Toda la iglesia está involucrada de manera activa en decisiones que tienen que ver sobre la enseñanza, sobre el liderazgo y sobre la membresía de la iglesia. Entonces los pastores, hermanos, no decidimos todo acá. La iglesia está involucrada y aquí a 2 semanas vamos a tener una asamblea de miembros con nuestros miembros. Los presbiterianos, hermanos, no. Ellos tienen un presbiterio que está sobre varias iglesias locales incluso. Ellos tienen pastores que luego se convierten en un presbiterio, los cuales son de diferentes iglesias, pero tienen autoridad sobre diferentes iglesias locales. Nosotros creemos que eso no es lo bíblico. Nosotros creemos de que cada iglesia local, escucha bien, tiene autoridad, tiene tuición, tiene poder sobre lo que vayamos a decidir y no necesitamos un presbiterio sobre nosotros. Nuestra iglesia local tiene pastores, tiene membresía y así es como resolvemos las cosas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es, nos pregunta el argumento probablemente más fuerte en contra de este gobierno, no sé si en contra específicamente, pero sobre el tema del gobierno presbiteriano? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Por eso no la respondí la semana pasada. Se me vienen a la cabeza varios pasajes, ¿sí? Pero voy a guiar los hermanos específicamente a Mateo capítulo 18. Y hemos hablado de esto dentro de la membresía y hemos expuesto sobre este pasaje igual. ¿Por qué? Porque aquí vemos, hermanos, nosotros, de que Jesucristo mismo nos dice de que la iglesia es la que tiene autoridad y poder, por ejemplo, en temas de disciplina. Y esto no es cualquier tipo de autoridad, hermano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la disciplina, hermano, dentro de la iglesia, estamos hablando incluso de la membresía dentro de la iglesia. Entonces, ¿quiénes tienen autoridad, hermano, para recibir o quitar miembros de la iglesia? ¿Quiénes tienen autoridad para esto? ¿Los pastores solamente? Escucha lo que Jesucristo va a decir, Mateo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Aquí, hermano, ya empezamos a ver de que la autoridad no está específicamente puesta sobre los pastores únicamente. Porque aquí Jesucristo dice, escucha, si hay pecado en la iglesia, ¿quién es el que tiene que hacerse cargo de esto? El hermano. Aquí no dice pastores, si ves a tu oveja pecar, ve y repréndele. Acá dice hermano, si ves a tu hermano pecar. Entonces aquí ya vemos, la iglesia está involucrada en los temas de disciplina. Y es muy interesante en este pasaje que en ningún momento, hermano, escucha esto, en ningún momento Jesucristo va a hacer énfasis en qué. Si ves a tu hermano pecar, ve y dile, y si no quiere cambiar, anda a avisarle al pastor. No va a hacer eso, Pablo, no va a hacer eso Jesucristo, perdón. Escucha lo que va a hacer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, escucha bien esto. Aquí Jesucristo nos dice, si en temas de disciplina, la iglesia, luego el hermano ya fue 1 a 1, no quiere cambiar el pecador, toma 2 o 3 testigos. Y no se nos dice que tienen que ser los pastores, específicamente, sino pueden ser hermanos dentro de la iglesia. Y luego, escucha lo que dice el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Escucha esto, dilo a la iglesia. Hermano, es muy interesante acá. Si nosotros tuviéramos la perspectiva presbiteriana, lo que esperaríamos es dilo al presbiterio. Dilo al presbiterio. Entonces ellos ya tienen que tomar tuición sobre esto.
Pero no, dice, dilo a la iglesia. Ahora, obviamente esto de la iglesia tiene que ver también con los pastores de la iglesia, pero de manera general se nos une aquí. Jesucristo nos presenta como un mismo cuerpo. Entonces, si no los oye, dilo a la iglesia. Y escucha lo que continúa diciendo, si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahora, escucha estas palabras en versículo 18. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, estas palabras no tengo el tiempo para explicárselas en su totalidad, pero están muy relacionadas con lo que Jesucristo le dijo a Pedro en el capítulo 16. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo le dijo a Pedro? Jesucristo le dijo a Pedro, a ti se te han entregado las llaves del reino. Lo que ates, lo que desates, se va a hacer. ¿Sí? Eso Jesucristo le dijo a Pedro, no vamos a negar. Eso es algo que sucedió con los apóstoles en el Nuevo Testamento, está perfecto. Pero Jesucristo después también nos va a decir, esta es una autoridad que tiene toda la iglesia. Toda la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de desatar y de atar. Y esto, como ya he explicado en otras oportunidades, no tiene que ver sobre promesas o bendiciones del cielo, ¿sí? Aquí Jesucristo está hablando, hermano, de la membresía. Nosotros podemos decirle a una persona como iglesia, tú no eres cristiano, eres expulsado. Como también Pablo nos va a decir, 2 Corintios capítulo 2, podemos recibir a alguien como miembro. Entonces, ¿a quién Dios le ha dado la autoridad para hacer este tipo de cosas? A la iglesia, hermanos. A la iglesia. Dios le ha dado la autoridad de hacer este tipo de cosas, hermanos, a la iglesia, en general. Y ahora, aquí quiero añadirle algo más, ¿sí? Porque, y les ruego que vayan conmigo al Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 36. Porque, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos una característica especial por el cual creo que este es un argumento quizás más fuerte que el que les acabo de dar. Porque, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nosotros tenemos una obra especial de Dios, la cual se nos dice que ya no va a ser solamente en algunos, sino va a ser en todos los cristianos. Hermanos, en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar esto, de que había personas las cuales habían recibido una obra especial de parte de Dios, como Moisés, como algunos profetas, ¿está bien? ¿Te acuerdas? Moisés tuvo un conflicto en algún momento de su historia, porque alguien le vino y le dijo, hay otras personas que han recibido el Espíritu y están profetizando, y Moisés les va a decir, ojalá todos recibieran y todos pudieran ser parte y utilizar sus dones por el bien de la iglesia. Y hermano, en el Antiguo Testamento yo voy a reconocer de que eso no pasaba. Todos, el Espíritu Santo obraba para que lleguen a la salvación, pero no los capacitaba específicamente, no moraba en ellos. En el Nuevo Testamento vemos una gran diferencia respecto a esto. Ezequiel 36, el profeta Ezequiel nos va a decir que esto es parte del nuevo pacto. Escucha, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Escucha, aquí tenemos una obra para todos de parte de Dios. Cada cristiano ha recibido al Espíritu Santo. Cada cristiano ha sido capacitado de una manera especial y ha tenido y tiene el Espíritu Santo morando en él. Es por eso, hermanos, de que nosotros, y por eso el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento le va a decir a todos los cristianos, ustedes son real sacerdocio. Cada cristiano, hermano, tiene el rol, en cierta manera, de sacerdote. Escucha eso, ¿sí? Entonces, dentro de la iglesia, si bien los pastores tenemos cierta autoridad, a la Biblia se les llama a ustedes la Biblia a sujetarse a sus pastores, a escucharlos, a seguir su ejemplo perfecto, pero cuando entendemos estas cosas, escucha lo que los pastores vamos a hacer. Lo que los pastores vamos a hacer es guiarlos a la palabra para que la iglesia utilice la autoridad, el poder que Dios le ha dado, como acabamos de ver en Mateo capítulo 18, y esto está fundamentado en esto, en esta obra que iba a haber en toda la iglesia. Entonces es por eso, hermanos, que nosotros reconocemos un gobierno de la iglesia congregacional.
no solamente de pastores o de ancianos. Ahora, los presbiterianos te van a decir, nosotros tampoco hacemos a un lado completamente a la membresía, lo cual es verdad, por si acaso. Tampoco es de que ellos son los tiranos que definen todo sin preguntarle nada a la iglesia. Tampoco. Pero no tienen, hermano, el patrón que nosotros tenemos, que es un patrón congregacionalista en el cual la iglesia, hermanos, va a estar involucrada en las ordenaciones de pastores, en la disciplina, en recibir nuevos miembros, en el tema de qué es lo que se enseña dentro de la iglesia. La membresía, hermano, tiene la responsabilidad de guardar la doctrina dentro de la iglesia, de cuidar esto, y no solamente los pastores. Entonces esto, hermanos, probablemente puede ser una charla más grande, obviamente. Quizás en algún momento tengamos alguna sesión especial para hablar del congregacionalismo, pero les animo, hermanos, los que son miembros de nuestra iglesia, vayan a nuestra confesión de fe, artículo 26, es el artículo más grande de nuestra confesión de fe, el cual toca este tema. ¿Cómo es que la iglesia, hermano, lidia con sus problemas? ¿Cómo es que la iglesia tiene poder de manera local? Y los miembros de la iglesia, hermanos, deben ser parte de resolver los problemas, los conflictos, decidir muchas cosas, y los pastores debemos guiarlos más bien a utilizar bien ese poder, porque es Cristo a la iglesia a la que le ha dado el poder de desatar y atar, no específicamente a nosotros los pastores, sino a la iglesia, ¿sí?